No, está bien. Gracias. Solo pedirte si podés ampliar sobre un tema en particular que tiene que ver con la gobernanza de Internet y el rol de ICANN a partir de este año, que algo empezaste a decir, y teniendo en cuenta que, ¿te acordás la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en el año 2005? Dijo que se revisaría el tema del rol de ICANN luego de 10 años de trabajo del Foro para la Gobernanza de Internet. Bueno, si podés explicar con la claridad que te caracteriza, ¿qué pasaría este año si es que hay algún cambio concreto o no? Y bueno, y tu opinión al respecto. Gracias, Bernadette. Gracias por el piropo, sobre todo, por lo de la claridad. Hace un año, un poquito más de un año, el gobierno de los Estados Unidos decidió que iba a resignar su rol como último control de algo que en la jerga se llama las funciones IANA, que son las funciones de asignación de nombres y números en la Internet. Y básicamente el control del sistema de nombres de dominio. El mecanismo era tal que esto era gerenciado por una corporación privada sin fines de lucro con sede en Marina del Rey, California, que es ICANN, operado por una corporación privada con fines de lucro que se llama VeriSign, que tiene puerta giratoria con la NSA, por cierto. Si ustedes analizan la historia de quienes han sido miembros del directorio de ICANN, antes o después han estado en el sistema de inteligencia de los Estados Unidos. Y la última palabra, la aprobación, la tenía el gobierno estadounidense. El año pasado decidieron que iban a resignar esta función siempre y cuando estuvieran de acuerdo con la propuesta, que en principio ICANN debía ser quien condujera el proceso para elaborar la propuesta, siempre y cuando esa propuesta no implicara gobiernos o acuerdos multilaterales y, en definitiva, si se les daba la gana. El contrato del gobierno de los Estados Unidos con ICANN vence ahora en septiembre. No sé si llegarán a tiempo para presentar la propuesta. Hay interesantísimas guerras intestinas. Seguir las listas de correo de ICANN es apasionante para el analista político aficionado, así como era un ejercicio de la era de la Guerra Fría observar los detalles del desfile del Día de la Victoria en Moscú para saber cuál era la posición relativa de los líderes. Sigue siendo un buen ejercicio, por cierto. A los que les interesen los detalles nimios de la política habrán observado que en el desfile del 70 aniversario del Día de la Victoria, desde la caída de la Unión Soviética hasta ahora, no había sucedido que la bandera roja de la victoria fuese por delante de la bandera de la Federación Rusa. Fuera de eso, volviendo a ICANN, no sabemos qué va a suceder exactamente, porque el plazo de septiembre está muy cerca, todavía hay fuertes desacuerdos, básicamente porque la burocracia de ICANN quiere quedarse con el mayor control posible. ICANN es esencialmente una creación burocrática y ha creado su propio sistema burocrático. Es una organización sin miembros, por ejemplo. ICANN no tiene miembros y está sujeta a una jurisdicción particular. Con lo cual ha habido ideas, por ejemplo, de colocarlo bajo las leyes de la Confederación Suiza como la Cruz Roja, que tiene un estatus especial. Cruz Roja es una organización privada, pero tiene un estatus especial en la legislación helvética. La cuestión es compleja además porque hay oposición en el Senado de los Estados Unidos. La gran pregunta es: ¿las funciones IANA tienen valor monetario y representativo? Digamos, ¿eso vale plata o no? ¿Es un activo? Porque si es un activo, el gobierno de los Estados Unidos no puede desprendérselo sin la autorización del Senado. Así que los senadores republicanos, que por ahora son mayoría, además están insistiendo en que haya una revisión en el Congreso de este proceso de transferencia. Así que el proceso es complejo. Lo cierto es que hay un montón de
ruido y humo alrededor de esto. Yo no tengo un diagnóstico de lo que va a suceder aquí en septiembre. Yo creo que no se va a hacer la transferencia. Tengo un asado apostado en ese sentido. Pero si hay una conclusión posible de obtener del funcionamiento de la gobernanza de la Internet, es que las conferencias relacionadas con la gobernanza de la Internet deben ser el segundo factor unitario generador de gases de efecto invernadero en el planeta. El primero, como todos ustedes saben, es el ganado. El 18% de los gases de efecto invernadero que producimos en la Argentina son producto de eructos de vaca. Las conferencias de Internet producen probablemente esa misma cantidad. Ustedes imaginen un circo permanente que se mueve por lo menos 10 veces por año, un promedio de 12.000 kilómetros en avión. No sé si contesta tu pregunta, pero yo tengo la misma pregunta. ¿Alguna pregunta más? Perdón, ¿podrías explicar lo del sándwich holandés, por favor? Lo del sándwich holandés es una maniobra que utilizan las corporaciones estadounidenses dentro del régimen de la Unión Europea para evadir impuestos. Es decir, transfieren las utilidades de sus filiales a Holanda, que tiene mecanismos de promoción fiscal, de ahí los transfieren por vía de los mismos mecanismos de promoción fiscal a países que son parte del reino pero no son parte de la comunidad, como Aruba, Curazao, Bonaire, San Martín. La variante de esto es el sándwich irlandés, que es lo mismo pero a través de Irlanda. La tasa neta de impuestos que Google paga en el Reino Unido por 6.000 millones de libras que recaudó el año pasado, pagados por anunciantes ingleses. O sea, que el negocio de Google es vender espacio publicitario. La tasa neta de impuestos que pagaron en el Reino Unido fue del 0,5%. Así que eso de la Internet como motor de desarrollo económico, sería bueno que empezásemos a replantearlo y hacer los números. Sí, claro. Yo, volviendo un poco a lo de gobernanza y pensándolo más desde lo que son justamente los cables submarinos y cómo eso influye, cuando fue todo el tema de la NSA, justamente desde Brasil salieron a anunciar que iban a trabajar en la elaboración de un cable submarino propio que saliera desde Brasil y que se conectara a Portugal. Quería saber un poco qué consecuencias puede tener eso y si efectivamente puede evitar ese espionaje que vos ya igual dijiste que es inevitable, pero digo, ¿sirve para algo o es también solo discursivo? El poner un cable transatlántico más, ya hay cables transatlánticos, de hecho, está Atlantis 1, el Atlantis 2, Atlantis 1 sale de Brasil, el Atlantis 2 sale de acá de las Toninas, hay 6 o 7 cables transatlánticos que no pasan por Estados Unidos. Poner un cable transatlántico más no sería mala idea, ciertamente. El problema está, por un lado, al principio de mi conversación. ¿Recuerdan ustedes que les dije, los paquetes viajan en base al mejor esfuerzo por la ruta más asequible? La ruta más asequible es la ruta más barata, no la más corta. Entonces, no solo tenés que poner el cable, sino que tenés que lograr que esa ruta sea la más barata. La negociación de cuán barata o cuán cara es la ruta depende de esa docena de señores que llamamos Tier 1. Con lo cual, la medida es relativa, hace más efecto hacia afuera que efecto práctico. En segundo lugar, los cables submarinos atraviesan aguas internacionales. Cada 2 por 3 se corta un cable, ¿no? Yo sigo en particular las noticias de ruteo de la Internet para saber cuándo la Internet de un país se cae. Hay un servicio en Twitter que te dice cuál es el estado de las redes, una especie de meteorología de la red.
Cuando un cable submarino se cae y vuelve a resucitar poco después, hay una altísima probabilidad de que alguien le haya puesto lo que en la jerga se llama un reflector. ¿Qué es un reflector? Básicamente un espejo. Entonces yo le pongo, intercepto el cable, le pongo un reflector, derivo la señal, entonces la señal sigue conduciendo para un lado por donde tenía que ir y además conduce por el otro cable. No es cosa que hagamos en el taller de Parque Patricios, ciertamente. Es costoso, pero no es terriblemente costoso para organizaciones cuyos presupuestos se miden en términos de los PBI de países, ¿sí? Déjenme contarles una pequeña anécdota para que vean cuál es la magnitud del adversario. Muchos de ustedes conocerán el Hubble, un telescopio espacial que fue lanzado en la década del 90. Hubble es una cosa maravillosa, nos permitió conocimiento del espacio profundo extraordinarios y aún sigue funcionando. Hubble debió haber sido discontinuado después de la última reparación de 2005 en 2010. El proyecto para renovarlo fue pateado al 2015, pero al 2015 tampoco llegaban y ahora es probable que tengamos un reemplazo de Hubble para 2020. Claro, había un problema. El Hubble ya estaba inmantenible, está en condición de difícil mantenimiento y nos enfrentábamos con virtualmente 6 años sin poder hacer observación visual del espacio profundo. La NASA estaba discutiendo esta cuestión cuando vino alguien, tocó la puerta, dijo, miren, yo sé que ustedes tienen problemas con el Hubble. El Hubble costó a plata de hoy unos $5.000 millones. Costó 3.500 en su momento, pero a puesto actualizado por inflación unos $5.000 millones. Entonces el señor que golpeó la puerta de la NASA y dijo, mire, yo sé que ustedes tienen problemas con el Hubble y que van a tener un gap de como 6 o 7 años. Yo tengo 2 guardados, así que si quieren los pueden usar. Ese organismo de 3 letras que tenía 2 Hubble guardados es un organismo de inteligencia del sistema de inteligencia de Estados Unidos que se llama NRO, la Oficina Nacional de Reconocimiento, que opera la red de satélites espía de los Estados Unidos. Satélites que trabajan con una precisión del orden de 4 centímetros. Es decir, el satélite puede saber cuál es la marca de los cigarrillos que fumas. Así que interceptar un cable es laborioso, pero no tanto. Me fui otra vez por las ramas, pero en términos de tu pregunta, el efecto puede ser moderadamente positivo, pero no prendamos cohete. Perdón. También, igual, lo mismo. Una última pregunta. Bueno, hola Enrique. Quizás sea una pregunta desconectada, pero me quedó que leí en el programa data centers también. Y bueno, nada, como quizás no lo mencionaste porque no dio el escenario, en ese escenario que planteás, ¿qué son, a qué actores pertenecen y qué opinión te merecen? Cierto, estaba en el temario, pero como verán, fuimos a la mayor velocidad posible y solo logramos tocar una fracción. Si de algo hablábamos de la nube y de los data centers, y permítanme usar una frase de Yevgeny Morozov. Le decía, si de algo nos sirvió todo este asunto Snowden, es para darnos cuenta que la nube es un galpón en Utah. Lo de los data centers y en general la distribución de contenidos alrededor del planeta tiene el problema de pelear con la física. ¿Qué es esto de pelear con la física? Y la física es un bicho duro de roer. Yo no puedo ir más rápido con una señal que la velocidad de la propagación de esa señal en el medio. Lo que en el lenguaje retorcido que solemos usar llamamos constante dieléctrica del medio. Es decir,
si de aquí a mi punto de destino de un paquete hay 40.000 kilómetros y hay cable en todo el trayecto y los tiempos de conmutación son instantáneos, la física me dice que el paquete va a tardar en llegar 1/5 de segundo, quiera o no. Porque si va más rápido, su masa se hace infinita y el universo colapsa. Entonces, ¿cómo hago para poner la información más cerca de los potenciales usuarios? La distribuyo. Las redes de distribución de contenidos, Content Delivery Networks, que fueron la primera y varias sucesivas palabras, varias sucesivas paladas, como ando con lo fallido, soy Freud, por favor. Necesito una ida urgente al psicoanalista. No fui esta semana porque estaba con diarrea. Entonces, ¿cómo hago para ponerlo más cerca? A través de las CDNs. Las CDNs son la primera palada sobre el ataúd de la neutralidad de la red. Porque si yo tengo mucha plata, puedo estar más cerca del destinatario de la información. ¿Sí? Porque puedo replicar mi información vía, digamos, Amazon, que es uno de los grandes operadores de red de distribución de contenido, en la localidad de cada usuario. Y si no, no. Así que la neutralidad en ese sentido es bastante relativa y me remito a lo que decía sobre la cuestión hace un rato. El problema de la acumulación de datos y del flujo transnacional de datos es otro de los grandes problemas a resolver. ¿Dónde está la información? ¿Bajo qué jurisdicción se encuentra la información? La Corte de Justicia de la Unión Europea dio hace exactamente un año un fallo que a mí me parece no perfecto, sino lo mejor posible dado el marco legal, en el caso de Google Spain, Sociedad Limitada contra Agencia Española de Protección de Datos y Mario Costeja González, lo que dio en llamarse derecho al olvido por razones puramente publicitarias. No se podía hacer otra cosa dentro del derecho comunitario, pero establece que hay jurisdicción aplicable, porque en algún lado tiene que haber jurisdicción. Tenemos otro par de casos interesantes en las instancias superiores en la Unión Europea. Uno tiene que ver con el caso de un ciudadano austríaco contra Facebook, que además es una acción de clase, así que le puede costar muchísima plata a Facebook. Creo que en la clase hay incorporados 120.000 personas a esta altura. Y una de las cuestiones que allí se discuten es un acuerdo muy singular que la Comunidad Europea tiene con los Estados Unidos, que se llama la cláusula de Safe Harbor. La legislación de protección de datos europea prohíbe transferir datos a jurisdicciones que tengan menos protección. ¿Cómo hacían entonces para transferir datos a los Estados Unidos, donde la protección de los datos personales es cero, nada, null, bien, gracias? Por una cosa que es iba a decir aborto, pero queda feo, es un engendro jurídico, donde el gobierno de los Estados Unidos, en este acuerdo Safe Harbor, dice que los datos van a ser tratados con los mismos resguardos que tienen bajo la legislación europea. Ahora bien, no hay jurisdicción donde yo pueda ir a patalear y decirle, digamos, soy un ciudadano de la Comunidad Europea, ir a decirle a Facebook, exijo que rectifiquen este dato o que lo eliminen. A pesar de la cláusula Safe Harbor. En principio porque los Estados Unidos no aceptan ninguna jurisdicción fuera de la propia. Y además porque no hay accionable. Tendría que accionar contra el gobierno de los Estados Unidos, porque Facebook me va a decir, yo que a usted no le firme nada, eso vaya y reclámeselo a Clinton. El caso en particular, que ya lo voy a recordar, me estoy poniendo viejo y cada vez menos memorioso,
plantea también el hecho de que esta cláusula Safe Harbor es contraria a las provisiones fundamentales de la Carta de Derechos de la Unión. Así que es un caso muy interesante. Necesariamente vamos en camino a la necesidad de poner cierto marco regulatorio. Espero que sirva de microaclaración. De última, algún día la seguimos.